Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno. El tema de esta noche es eugenesia. Yo soy Luis Ortega, ¿me acompañan? Claret Cuevas y Ivana Camilo. Bien, pues entendemos este tema como una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios, humanos desde luego, mediante diversas formas de intervención manipuladas y desde luego métodos selectivos de humanos. Su origen va fuertemente ligado con el surgimiento del darwinismo social a finales del siglo XIX. Con esto iniciamos. Te escucho, Claret. Como ya bien lo mencionas, entendemos a la eugenesia como esta modificación que se tiene dentro de los genes del humano para poder hacerlo, digamos, más perfecto, para generar una mejor raza. Dentro de la historia encontramos algunas sociedades que trataron de implementar esto, no como ahora se trata de implementar con el cambio de ciertas partes del ADN de un humano, sino con la muerte de varios humanos que no se tenían vistos como aquello bueno. Digamos, en Grecia, anteriormente a las personas que nacían con alguna malformación o a los bebés que nacían ciegos, se les aventaba a un río, por un peñasco, para que estos murieran y así no tener, como mencionaban ellos, personas feas dentro de sus, o humanos que no estén bien desarrollados dentro de su sociedad. Digamos que pudieron haber logrado que fuera una sociedad estéticamente más atractiva, sin embargo nadie se ha fijado en aquello que puede ser mencionado como más importante, como podría ser la inteligencia. Efectivamente. Concretamente en el 12 de julio de 1984 llegaba al mundo en Barcelona pues el tratamiento de la fecundación in vitro, al que desde luego muchos han catalogado como una extracción del ovocito femenino para fecundarlo fuera del organismo de la mujer. Y esto dio paso desde luego a un embrión que es implantado después en el cuerpo de la mujer. Y vamos, ahora el caso de la maternidad va más allá en búsqueda de un bebé sano, ¿no? Mencionabas el caso de las discapacidades y de todos los niños que nacen con alguna malformación. Si bien tenemos en cuenta que la salud de los futuros niños inquieta a muchos de los padres que acuden a una clínica de fertilidad, no dejan de lado la posibilidad de realizarse un test, ¿no?, de compatibilidad genética para conocer qué mutaciones tiene cada miembro de la pareja y si existe el riesgo de transmitir determinadas enfermedades, ¿no? Algunos han catalogado a esto como un gran avance en la ciencia y desde luego no es un tema nuevo, sino que ya está basado en algo que se ha hecho con el paso del tiempo. Te escucho, Ivana. Eugenesia es esa, creo que, obsesión del ser humano por querer alcanzar el perfeccionismo o un modelo ideal de persona. Básicamente, eugenesia, su traducción literal es buen nacimiento, o sea, el buen desarrollo de un ser humano. Entonces es por eso que yo creo que más que estar relacionado con querer mejorar la raza humana, es más como un idealismo del ser humano por querer siempre ser perfectos o querer lograr un perfeccionismo en cuanto a todo el desarrollo. Prácticamente volvemos a lo que siempre volvemos al tema, antropocentrismo, el humano como el centro de todo. Entonces vemos que esto también implica otros dos términos, que es la búsqueda o el enriquecimiento de nuestro genotipo y la modificación del fenotipo en nuestro ADN, prácticamente, ¿no? El genotipo es la modificación de un individuo y prácticamente el genotipo es el que se va modificando de generación en generación. Por ejemplo, estamos hablando de eugenesia cuando tu mamá te dice, pues cásate con alguien con ojos azules para que mejores la familia. Eso es eugenesia también. Y el fenotipo es cuando buscamos la modificación prácticamente de todas las personas o de nuestra raza, prácticamente. Bueno, no raza, no existen razas de hecho. Ese término está mal utilizado porque el ser humano no tiene razas. Entonces, pues prácticamente esto es
son prácticas que se vienen arraigando en la cultura de las personas y prácticamente se basa también en las pláticas que podemos considerar como algo normal dentro de una familia o como un chiste, pero que van más allá de eso, ¿no? Y que ni siquiera estamos a veces conscientes de lo que esto implica. Esto de la eugenesia viene, por supuesto, en todas las personas y se ha dado a lo largo de los años. Tenemos ejemplos como la Segunda Guerra Mundial con los nazis, que se extendió más allá en Europa con los japoneses también, y de ahí viene la guerra de Corea y luego la separación de Corea por esto mismo, por la eugenesia por parte de los japoneses queriendo dominar a los coreanos, que terminó en varios crímenes atroces por los que de hecho todavía hoy en día existe conflicto entre ambos países, o más que nada entre las poblaciones y Alemania. Por supuesto todos conocemos el tema en cuanto a la raza aria que querían crear los nazis. Qué interesante pues la visión, ¿no? que tenían, en el sentido de que planeaban bebés de diseño. Algo muy interesante que mencionaba Camila, que también se puede ver dentro de la historia, es cómo actualmente se nos induce a pensar que tenemos que estar con cierto tipo de persona para que nuestra descendencia sea mejor, más que nada viéndolo físicamente. Como siempre, también lo mencionaba, el hombre como el centro del universo. Sin embargo, esto no es algo tan novedoso, porque en la Edad Media ya se aplicaba dentro de las sociedades, digamos la clase alta, sobre todo los reyes y reinas, se comprometían a sus hijos con otras personas que eran físicamente atractivas y que tenían tierras. Esto muy importante, que tenían más tierras, y aquellas que eran físicamente atractivas, para que su descendencia fuera igual que ellos, porque tenemos el antecedente en el que en cierto momento la clase alta tenía que ser muy blanca para poder clasificarse como clase alta. ¿Por qué? Porque ellos no trabajaban como los obreros que se iban todo el día a estar en el sol. Entonces estas personas, digamos, estaban, pues sí, como cualquier obrero, se veían un poco más quemaditos que en la clase alta. Y no solo se ve en la Edad Media, hasta, digamos, hace pocos años, o podemos verlo en la actualidad, se arreglan matrimonios para que la descendencia sea estéticamente mejor. Sí, también podemos ver esto en cuanto a que existen diferentes tipos de eugenesia y que, por ejemplo, ahorita nada más la hemos tratado así como de manera muy general, pero tenemos también ejemplos de que hay eugenesia, que es eugenesia filosófica, que prácticamente se queda nada más en las ideas en cuanto a nada más mejorar la raza humana. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de eugenesia, que es la eugenesia negativa, cuando se hacen prácticas en las que se busca someter a las demás personas y tratarlas mal por no tener las mismas características físicas que uno. También puede ser por el color de piel, por el color de los ojos, y que se va fragmentando y se van marcando las diferencias que tiene cada individuo. Tenemos eugenesia positiva, que no es positiva, a pesar de que así lo dice el nombre, porque básicamente se basa en las mismas ideas, solamente que aquí no estás infligiendo un daño como en la eugenesia negativa, porque se me pasó a decirles, pero en la eugenesia negativa comenzamos a tomar acciones, las vamos materializando también en la eugenesia materialista, con agresiones, con discriminación y con aversión a ese tipo de personas que son diferentes a nosotros, mientras que la positiva nada más se queda así, en una idea, lo que creemos, y lo vamos tratando de mejorar nosotros mismos sin involucrar a los demás, sin hacerle daño a los demás, pero sigue siendo eugenesia al fin de cuentas. Bien, y es que mencionabas, mencionan un tema acerca de la selección artificial de los seres humanos, que es un tema ya muy antiguo, al menos desde Platón, pero que en su versión moderna fue formulada por primera vez por Francis Galton en 1865, acudiendo entonces al trabajo de su primo Charles Darwin. Y pues esta eugenesia fue una disciplina académica en muchos institutos, en muchas universidades, y desde luego esa veracidad científica comenzó a cuestionarse desde la década de 1930. No obstante, se empieza a incorporar, como bien lo mencionas, en esas políticas de la Alemania nazi, en esos abusos que incluyeron pues la propia higiene racial y la exterminación, ¿no? Sin embargo, pues varios gobiernos han mantenido programas eugenésicos hasta la década de 1970.
Te escucho, Claret. Es muy importante mencionar esto porque desde la época nazi vemos, digamos, de una forma más avanzada lo que era la eugenesia porque se dio con el genocidio. Sin embargo, en la actualidad también se ha tenido este modelo de eugenesia a partir de la Segunda Guerra Mundial, que apareció de diversas formas, como lo podemos ver, las esterilizaciones forzosas a personas tenidas por inferiores o simplemente personas pobres, como fue en el caso de el Perú, de Alberto Fujimori, en donde pues a las personas que se les tenía por inferiores, a las personas que tenían a las personas que eran pobres, se les obligaba a ser esterilizados para mejorar el país, sin que, digamos, estas personas dieran su consentimiento. Sin embargo, a través del tiempo se ha visto que sí, la eugenesia ha tenido unas formas más morales de aplicación, aunque no por ello son menos polémicas, digámoslo, como parte de programas de detección temprana de enfermedades genéticas que ha mejorado gracias al avance tecnológico en materia genética y médica, lo que ha logrado salvar la vida de muchísimas personas, no solo destruirla como ya, digamos, lo mencionamos anteriormente con la Segunda Guerra Mundial. Así es, y es que bueno, el objetivo pues era el intento de controlar la distribución de los rasgos hereditarios en el proceso colectivo de reproducción de la población, mediante la intervención en la vida biológica y social. Se trataba entonces de favorecer pues la reproducción de características determinadas, características deseadas, y entendemos a esto como pues la eugenesia positiva, y evitar desde luego las indeseadas, lo que se conoce como eugenesia negativa. Y en esta última pues instancia, el proyecto eugenésico, que consiste en poder controlar la evolución humana. ¿Creen actualmente que se controla la evolución humana? Te escucho, Iván. Por supuesto que se controla, mucho más después del comentario que hizo Claret. La eugenesia moderna prácticamente se basa en detectar enfermedades de un feto para, por ejemplo, hay personas que abortan al feto para no tener el bebé ni complicaciones durante o después del embarazo. Entonces prácticamente desde ahí se va practicando, es por ello que se va modificando la evolución del ser humano para tratar de ser humanos perfectos, ese idealismo de perfeccionismo que se nos sigue implantando en la mente que no existe. La perfección no puede existir porque cuando existe perfección no hay nada que mejorar. Si la perfección existe, jamás vamos a poder seguir evolucionando. Cuando lleguemos a un punto de perfección, quiere decir que vamos a retroceder en el tiempo. Ya no vamos a poder mejorar ningún tipo de aspecto en nuestra vida ni en nuestro aspecto. Es por eso que si existe el perfeccionismo, pues prácticamente se terminaría cualquier tipo de evolución. Entonces el tratar de controlar eso también es muy peligroso. En cuanto a lo que mencionaba Claret respecto a lo de la vasectomía hecha a esas personas, es considerada eugenesia reproductiva, donde se les prohíbe a las personas el seguir reproduciéndose de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, en este caso fue la vasectomía, o también a través de leyes que se proclaman, ¿no? En cuanto a la racial, también va más al aspecto de las personas, en cuanto a su color de piel y lo que nosotros llamamos razas, que ya había dicho, y la biológica también, que ya había mencionado Liz, que es en cuanto a aspectos físicos de una persona. Y qué interesante entonces, porque viene el tema de derechos humanos, ¿no? Cuando se planea o se plantea más bien aplicar la eugenesia al pueblo afroamericano, pues está convencido que sí se podía encontrar un clima precisamente para ellos, ¿no? Que a largo plazo pues los hiciera menos negros y se acabaría enseguida con el odio racial. Pero él mismo acabó abandonando pues ese tema de la investigación eugenésica pues para dedicarse a la etnología. Es muy interesante mencionar sobre el término de la eugenesia que se genera en cuanto a que las personas de diferentes, entre comillas, razas, que bien ya lo mencionó Camila, las razas en los humanos no existen, para no generar lo que nosotros llamamos mestizos. ¿Por qué sucede esto? Digamos porque también ha sido un tema sobre la mentalidad del humano, en lo que se nos ha dicho que hay algo que es normal.
pero realmente, ¿qué es una persona genéticamente anormal, no? Desde la época en el que se ha dado demasiado el racismo y digamos también la Segunda Guerra Mundial, se ha tenido como los estándares de belleza perfectos, o lo que debe de ser normal, lo que debe de ser más común es que una persona sea de piel clara, con cabello relativamente claro, no tan oscuro, y que tengan cierta altura, cierta estatura, de 1,60 hacia arriba. Pero ¿qué pasa con las demás personas? Las demás personas se les minimiza, digamos, se les trata de dejar aparte. ¿Para qué? Para mejorar al humano más estéticamente que intelectualmente, como ya se menciona. Veamos también este caso en el que una pareja rechaza a un hijo por, digamos, no ser como lo desea, como ya también lo mencionaba Camila. Si bien dentro de la eugenesia se han podido hacer programas de detección temprana de enfermedades genéticas que permite detectar en los fetos aquellos problemas genéticos que traen, este sería un tema más moral, pero sería aceptable que una pareja rechace a su hijo porque no tiene el color de ojos que desearían, o porque no tiene lo que es más común, las facultades mentales que desean, o las características físicas que ellos desean. Digamos, es aceptable que estas personas aborten a dicho niño para no tener, como bien lo mencionaba Camila, problemas antes, durante o después del parto. Bueno, pues la eugenesia es un tema pues muy usual, muy común en la ciencia ficción, y precisamente algo que recomienda es la novela de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, donde trata el tema a profundidad, al igual que pues, la más reciente y científicamente actualizada película Gattaca, cuya trama gira en torno del diagnóstico genético. Bueno, hay muchas novelas, hay muchas series incluso, donde la eugenesia es tema principal y en el cual se va englobando un poco esta tendencia. Y desde luego se considera la idea de mejorar la especie. Bueno, vamos entonces con las conclusiones. Te escucho, Ivana. La eugenesia se presenta de distintas maneras en cuanto al ámbito social y en cuanto a la vida personal de cada persona. A veces ni siquiera la detectamos ni estamos conscientes de que estamos teniendo pensamientos en cuanto a eugenesia, porque pues a veces son comentarios sutiles que se hacen y que no alcanzamos a mirar la dimensión de este tipo de comentarios y cómo pueden trascender en la vida de las personas. Y por supuesto también cómo es que los estándares de belleza se van implementando y también son causa de la eugenesia de las personas, o de la aversión de las personas hacia otras personas por el tipo de físico, por el color de piel, por el tipo de ojos. Pero sin duda no creo que vaya a desaparecer este tipo de prácticas, porque si bien hemos visto cómo ha evolucionado a lo largo de los años y cómo sigue evolucionando incluso ahora con la tecnología, no me imagino si este tipo de prácticas pudiera desaparecer, porque podemos decir que ya no las practicamos, pero sería prácticamente mentirnos en cuanto a lo que ya mencionó Claret. Es por ello que hay que comenzar a ser mucho más conscientes de este tema y de tratar de no dejarlo en simples comentarios, y de siempre tratar de tomar conciencia de todo lo que decimos, y por supuesto también concientizar a las demás personas sobre el tema, porque existen diferentes tipos de eugenesia e incluso algunas que ya practicamos y que no lo sabemos. Entonces es importante mantener nuestra mente siempre abierta y no tratar de alcanzar el perfeccionismo que nos va a impedir seguir evolucionando en todos los aspectos de nuestra vida, tanto física, mental y emocionalmente. Bien, adelante con tu conclusión. Si bien la eugenesia ha traído repercusiones negativas dentro de la sociedad, también tiene sus cosas positivas. Es importante, como bien lo mencionaba Camila, tener en cuenta el estudio, ¿no? Digamos, la conciencia de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras decisiones, para que éstas no radiquen en cosas perjudiciales y llegar, digámoslo, a rechazar a ciertas personas por su color de piel, por su tipo de ojos, por su cabello o por cualquier otra característica física que ésta tenga. Dentro de las cosas buenas que ha traído la eugenesia es que desde ahora se pueden detectar ciertas enfermedades desde que un bebé está dentro de
de la madre y de esta forma se previenen. Sin embargo, también es importante concientizar a las personas que hay que tener los estudios necesarios para poder hablar de todas estas cosas. Bien, pues eso ha sido todo, muchas gracias. Yo le invito como siempre a que se sume a esta gran comunidad y desde luego a que nos escuche. Gracias pues por eso y nos escuchamos en la siguiente emisión.